Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy, como cada martes en punto de las 10 de la mañana aquí en la ciudad de Tijuana. Todos los martes ya desde el 2020 hemos estado platicando de temas que son interesantes, que nos van a funcionar para nuestros niños, para nuestras niñas y que tenemos como mejores estrategias para que nos ayudemos como mamás y como papás para la crianza de nuestros niños. Y como saben, todo el mes de mayo hemos estado platicando sobre la mamá, herramientas para la mamá. Ya junio viene el mes del papá, ya le tocará a papá, pero por ahorita vamos a platicar de todas las cosas que nos conciernen como mamás que nos pueden funcionar, que nos facilitan por mucho el trabajo para educar a nuestros niños. Y recuerden que esta información es meramente información, pero no sustituye para nada un proceso psicoterapéutico porque cuando vamos a terapia como tal, los psicólogos, las psicólogas, trabajamos mucho. Por supuesto que este es un servicio muy personalizado y trabajamos mucho con la dinámica particular de cada familia, con la edad que tiene el niño, con la personalidad del niño y con los detalles de si están atravesando por un divorcio, si se están cambiando de casa, si el niño llegó al hermanito, con todas esas particularidades es como se trabaja en proceso. Por eso cuando ustedes de repente me escriben para hacerme alguna pregunta, yo muchas veces no les puedo contestar de manera como muy detallada o muy asertiva porque no tengo detalle del contexto. Y para esto, pues conmigo, cuando las familias empiezan proceso, pues es una entrevista larga de 3 horas aproximadamente y ahí sí profundizamos y damos detalle de todo, hipótesis, material para trabajar en casa. Los padres se van pues con mucho entusiasmo porque saben que esto se puede trabajar y ya llevan soluciones sin aún haber conocido al niño. Y ya después el niño pues viene a trabajar a consulta con su papá y con su mamá con la terapia de juego, que es donde pues hay mayores resultados, mayor conexión y pues nada. Así que bienvenido, bienvenida. Yo soy Mónica, soy psicóloga clínica y también soy mamá. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que es sumamente importante. Ya es el último live de mayo, ya el siguiente vamos a hablar de lo que le toca a papá. Y este tema me parece sumamente importante y con este vamos a cerrar ya el mes de mayo dedicado a la mamá. Vamos a hablar acerca de la mamá que cada una queremos ser, pero que a veces otras personas o lo social o las reglas o lo que se dice afuera quieren que yo sea. Y esa es una lucha constante que incluso las mamás vivimos hasta con culpa o la manera que educamos no lo estamos disfrutando, no estoy ni siquiera disfrutando de mi maternidad y vivo eh, con agotamiento, porque al final el que nosotras seamos como juzgadas, señaladas de que no lo estamos haciendo bien, eso nos frustra y nos agota y que a veces nos sentimos como que lo que hacemos pareciera que no es como suficiente porque por más que hago, como decimos en México, no doy el ancho. Y es justamente con lo que vamos a cerrar este mes para que puedas llevártelo y que puedas meditarlo al final del día de hoy. La verdad es que es bien difícil elegir entre ser la mamá que yo quiero ser versus la mamá que otros esperan que yo sea. Y creo que entre encontrar ese punto entre lo que yo quiero ser versus lo que los otros esperan de mí, es justamente lo que hoy les voy a dejar de tarea para que ustedes puedan como mamás encontrar el punto de equilibrio donde cuando lo encuentres, porque mi objetivo es que el día de hoy pongan en una balanza justamente estos dos puntos y que se vayan justamente en medio. O sea, qué es lo que yo quiero, qué es lo que los demás quieren, qué es lo que los demás esperan. Pero yo ahorita te voy a dar algunos puntos que hay que trabajar para que cuando tú encuentres ese punto de equilibrio, de verdad puedas tener una maternidad mucho más auténtica, mucho más real y sobre todo, que es el objetivo del día de hoy, es que nos vayamos y que seamos libres de culpa de lo que yo estoy haciendo como mamá, ¿ok? Siempre dirigiéndonos con el respeto para nuestra familia, respeto para nosotros mismos y cuidando a nuestros pequeños, ¿ok? La verdad es que ¿cómo vamos a empezar? Yo te decía, entre este punto complicado entre elegir quién soy, entre elegir qué es lo que yo quiero ser, que es elegir también entre lo que los demás esperan de mí, es que es bien importante como punto número uno, es que como mamá,
como ser humano, revises, por ejemplo, qué tanto le estás dando importancia a las opiniones de afuera, a lo que te están diciendo que debes de ser, a los parámetros que te están poniendo para que tú alcances, pero también cuál es la visión que tú tienes, o sea, cuáles son tus perspectivas, tu propia opinión, tus propios deseos. Y para esto es bien importante que tú consideres, por ejemplo, estamos en el 2026. La familia que tú estás educando, tus niños, incluyendo a lo mejor este vínculo que tienes con papá o quien te está ayudando a cuidar a los niños, o sea, con tu hijo, esta maternidad que tú quieres hacer, la mamá es mía. Yo como Mónica, esta maternidad es mía. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero para mis hijos? ¿Qué es lo que yo quiero? Porque muchas veces entre lo que yo quiero, lo que esperan, lo que debería o lo que yo misma incluso a veces eh, tengo expectativas de mí misma de lo que debería de ser, a veces esto viene mucha presión de la familia, viene mucha presión de la parte social de lo que se debería para nuestros niños y es donde yo veo en consulta muchas mamás que están muy desgastadas queriendo lograr eso. Me refiero a mamás que, por ejemplo, observan que hay mamás que a lo mejor muy arregladas, que mamás que van mucho al spa, que mamás muy fit, que mamás que cocinan muy saludable todos los días, que mamás que salen a trabajar y les alcanza el tiempo para mucho y que yo a veces me veo y digo, o sea, ¿dónde estoy fallando? ¿Dónde no me alcanza el tiempo? ¿O dónde me hace falta? Y esa es la parte donde, por mucho que yo trabaje, no alcanzo a llegar a esas expectativas. Yo siempre, es una pregunta que yo les digo a las mamás cuando las mamás tienen esta culpa, es, ¿quién dice mamá? ¿Dónde dice? O sea, ¿quién dice dónde dice? Y las mamás se quedan ok, ¿quién dice? Pues es lo que yo veo, es lo que ellos dicen, es lo que se dice que se tiene que alcanzar. ¿Y dónde está? O sea, ¿quién dice que se tiene? ¿Cuánto tiempo hay que nosotros estemos como muy sobreexigidas a cumplir todo este punto? Y yo te decía que como punto número uno, ya que revises todo esto, que te sientes a meditar, qué es lo que los otros te han presionado, qué es lo que tú misma te has presionado para tener tus propios alcances como mamá, que empieces a priorizarte. Y con priorizarte me refiero es que cuando tú te miras para ti, empiezas a tener tu propia visión. ¿Qué quiere decir tu propia opinión, tus propios parámetros? Ahora, estoy hablando de parámetros, sí que estén muy apegados en el ambiente, en el entorno donde nos desenvolvemos. Tampoco estoy diciendo que, digo, faltas no nos sobrarán a muchas mamás de irme a un lugar muy lejano donde yo sola pueda criar a mis hijos y donde nadie me pueda decir qué hacer o decir, pero la realidad es que esto no es algo real, no es algo que podamos hacer. Digo, quizá a lo mejor algunas familias sí pueden tener la fortuna de tener, no sé, una casa en medio de la nada, en el bosque, en otra ciudad, y a lo mejor esa familia sí puede educar a sus hijos como homeschool desde casa. No digo que no sea posible, pero ¿cuál es mi realidad? Y de ahí sobre mi realidad empezar a tener mi propia visión de lo que yo deseo, para que tú puedas empezar a tratar tus propias expectativas y llegar a tu punto de equilibrio. Entonces, cuando tú tienes tu propia visión, la verdad es que tú te permites educar desde lo que para ti te alcanza y te alcanza desde la congruencia, porque a lo mejor yo quiero educar desde lo que los otros dicen, no hay una congruencia. Y cuando digo para qué me alcanza es aterrizarme en mi propia realidad y lo digo de buena manera, porque a veces, no sé, por ejemplo, en consulta suelo ver muchas familias que a veces los dos papás trabajan, a veces uno de esos dos papás tiene a veces hasta tres trabajos para poder darle a la familia mucho, pero tienen una buena calidad de vida, pero a veces eso, incluso los mismos padres están desconectados, a veces no ven a sus hijos, a veces incluso alguien está cuidando o está criando y enseñando a sus hijos. Y ese es el punto de partida donde si tú es lo que quieres, entonces aquí te voy a decir algunos puntos. Si tú lo que quieres es quizá quedarte en casa, hiciste un acuerdo con papá, uno de los dos sale a proveer, el otro se queda en casa a cuidar de la casa, incluyendo los hijos, está perfecto, pero ¿qué es lo que tú quieres? Incluso yo ahorita me acordé de un post que vi de Rihanna, donde dice ella que llegado a la edad que ella tiene, aunque la han criticado mucho porque
tiene muchos hijos desde la perspectiva de los otros, ella dice, yo no llegué, o sea, no tardé tanto para llegar a esta edad como para, es cierto, yo soy una persona que trabaja, que tiene, que puede incluso salir a proveer, etcétera, pero yo no llegué a esta edad y tengo estos hijos como para dárselos a que alguien más los críe. No, yo quiero quedarme en casa a cuidar y educar a mis hijos. A eso me refiero, tener esa visión, esa perspectiva de lo que tú quieres para ti, para tu familia y que de ahí empieces a trazar. Por eso es tan importante, porque con ese punto voy a cerrar, priorízate. Y priorizarse es siéntate a pensar en lo que tú quieres, en lo que tú necesitas. Y digo otra vez en lo que tú necesitas que vaya acorde con el entorno, pero que el entorno no te imponga. Ahora, estoy hablando de que si los niños necesitan ir a la escuela, pues habrá que darles educación en casa o que vayan a la escuela como tú lo decidas, pero que vayan a educación en casa. Ahora, quizá a lo mejor puedes vivir allá en esa casa en medio de la nada porque probablemente tú tengas la posibilidad, pero si los niños necesitan vacunas, pues entonces habrá que acercarnos cada cierto tiempo a agendarlo, etcétera, porque eso es algo necesario y eso sí es algo que les puede salvar la vida, ¿me explico? Entonces, pero es tú a qué ritmo lo vas a llevar, porque eso es mucho de lo que yo veo en consulta, donde tanto papá como mamá van como en una competencia con otros padres, con otras familias, con lo que la sociedad te impone y sientes que por más que le das, no alcanzas a llegar. Entonces, ese es el momento que te detengas para poder tener tu propia visión, para que puedas educar y hacer maternidad con mucha congruencia y sobre todo con mucho bienestar emocional, porque esa es la parte donde como mamás nos desgasta. Y me refiero a que nos desgasta porque otra vez sentimos que no alcanzamos lo que tenemos que alcanzar. Y con bienestar emocional es cuando tú aprendes y te das cuenta otra vez en estas realidades, ok, esto es lo que yo quiero, quizá a lo mejor incluso podrías tener una mayor administración de lo que tú quieres hacer o decir o lo que quieres para tus hijos sin tanta presión y te vuelves a reestructurar de acuerdo a tus necesidades. Y ahí va implícito tu bienestar emocional y que por supuesto dentro de esta congruencia y dentro del bienestar emocional, que haya un respeto para ti como ser humano y haya un respeto para tus hijos y para tu familia. Y es justamente cuando logras este punto de equilibrio donde sí puedes educar desde la crianza respetuosa. Porque la crianza respetuosa es respetar a tu hijo como respetarte a ti. Eso es todo. Y no tienes que rendirle afuera a nadie, no tienes que quedar bien con nadie, simplemente es el respeto para tu hijo y para ti, pero para esto es necesario que tú estructures qué es el respeto, qué es el respeto dentro de la familia y que con este respeto nos vamos a poder mover en lo social, pero que yo dentro de casa hago mis propias reglas. ¿Me explico? Y con esto me refiero a que puede no ser una regla que cocines todos los días, puede no ser una regla el que tengas que estar maquillada y perfecta todos los días. Que, por ejemplo, yo te platico que el viernes es aquí en México, todos los viernes es, bueno, casi todos los últimos viernes de cada mes es el CT, que es capacitación para los maestros. O sea, platican de cosas escolares, asuntos escolares y los niños se quedan en casa mientras los maestros toman esa misma jornada para seguir como aprendiendo y tener más estrategias para trabajar en clase. La verdad es que a mí, Mónica, pues yo digo, tengo dentro de mis privilegios la fortuna de poder acomodar los horarios de mi trabajo de tal manera que los viernes yo no trabajo porque me quedo en casa con mis hijos. Y es un día que andamos en pijamados, nos levantamos tarde, desayunamos tarde, comemos tarde. A veces pues salimos, de preferencia, ¿no? Mis hijos quieren andar en pijama todo el día y si llegamos a salir y nos podemos ir en pijama, vamos y regresamos. Y a lo mejor hasta ese día ni nos bañamos. Y esa es una regla de casa y no necesariamente, pues, si no sé, yo en consulta a veces les digo a los papás, traten de tener hábitos casi todos los días más o menos igual para hacer rutina para los niños. Pero tú puedes darte ese lujo de, aunque Mónica te haya dicho que tengas estructura, ese viernes, por ese día de descanso una vez al mes, vamos a andar en pijamados. ¿Me explico? A eso me refiero, que tú hagas tu propia estructura con tus propios parámetros, pero que seas congruente. Y con congruente, si hablamos de regla, es solamente por este viernes nos podemos levantar tarde, solamente por este viernes podemos andar en pijamado. Y sí, solamente por este viernes, a lo mejor yo les digo a mis hijos a veces los viernes,
que no hay clase, nada más para que salgamos y nos dé un poquito el sol, es comemos y después por la tarde yo los puedo llevar a tomar un helado. A veces mis hijos, ay no, mejor vamos aquí a la tiendita, compramos un helado de ahí y lo comemos mientras vemos, por ejemplo, una película, lo que ustedes decidan. Hay veces que mi hija me dice, la verdad, yo no tengo ganas de salir, a lo mejor ve con mi hermano y si me lo traen. A veces mis hijos dicen, ay, sí, tengo ganas de helado, pero no quiero quitarme la pijama, hemos ido a la tienda, a la pijama y regresamos, ¿ok? Pero esto otra vez que no te afecte el juicio de los otros, porque la verdad es que ustedes saben que este es un espacio seguro para mamás, para papás, donde pues no hay madres perfectas, simplemente hay madres reales. ¿Ok? Congruentes, que tratamos de tener bienestar emocional y que respetamos a los otros como respetamos a nosotros mismos. Ahora sí, ¿por qué es importante que platiquemos esto de la mamá que yo quiero ser versus la mamá que los demás esperan que sea? Y la verdad es que vivir bajo las expectativas de lo que los demás esperan de mí es bien desgastante. Es desgastante, incluso hay mamás que han caído en depresión porque deben de tener tanta estructura porque los demás les exigen que tienen que tener ciertos lineamientos que las mamás, yo te decía, pero por más que estén en una carrera donde ellas estén poniendo toda la actitud, pareciera que nomás no llegan a la meta. Entonces, esto es que yo paso mucho de lo que ellos dicen de mí, del que dirán, de lo que ellos creen, y a veces nos pasa con la misma familia, donde a veces mi mamá o mis hermanas o la suegra, que ellos ya criaron, que ya tienen hijos grandes, que ellos ya educaron y que a lo mejor pues tuvieron buenos hijos, es como si a mí me funcionó esta receta, también te tiene que funcionar a ti. Y yo lo que veo ahora en las familias es que veo mamás jóvenes y veo mamás pues mucho más grandes, me refiero a mamás jóvenes quizá 20, 30 y a lo mejor, no quiero decir que no seamos jóvenes las de 40, pero las de 40 ya traemos otra estructura, otra educación versus las mamás de 20. Entonces, las mamás de 20, justamente yo a ellas las veo mucho más relajadas, mucho más enfocadas en la crianza respetuosa. De repente ya hay alguna confusión, pero ellas mucho más relajadas. Y las mamás que tenemos 40 y algunas de 30, todavía quizá estamos un tanto ancladas a la educación que nos dieron a nosotras y que de ahí queremos sacar algo bueno. Y yo no quiero decir que no hay ninguna mejor que otra, que otra vez es enfócate en lo que tú necesitas, enfócate en tu propia visión, qué es lo que tú quieres, qué es dentro de tu realidad que te alcance para que tú puedas estructurar la maternidad que tú quieres dar y convertirte en la mamá que tú quieres ser. Y aquí es cómo vamos poniendo límites a las otras personas que esperan de mí, porque la realidad es que soy yo la mamá, soy yo la que está criando, soy yo la que está educando. Y ahora sí que tal vez las discusiones sean solamente con quien me está ayudando a educar a mis hijos, quienes están participando. Ahora, ¿quiénes me ayudan? Pues a lo mejor mi papá, mi mamá, o sea, los abuelos, a lo mejor mi hermana, a lo mejor de repente la niñera que yo le pido una cosa y que hace otra, o también papá que participa en la crianza y que de repente ahí tenemos conflictos o discusiones porque tomamos decisiones de manera diferente o ponemos reglas, quizás sea solamente nuestra discusión dentro de casa, ahora sí como decimos, a puerta cerrada. Y no con esto quiero decir que nos cerremos y que en caso de necesitar ayuda no busquemos, porque yo siempre les he hablado de la red de apoyo. Y la red de apoyo es mirar hacia afuera, reconocer cuáles son mis áreas de oportunidad y donde me hace falta o necesito ayuda, pedirla, porque es lo más saludable y eso te hace un gran ser humano y eso te hace mostrarte con tus hijos como ser humano que eres y está bien pedir ayuda y está bien reconocer que necesito y eso está muy bien porque incluso te vincula con otras personas y te hace acomodar familias que no necesariamente son de corazón, de sangre, perdón, y que se convierten en familias de corazón, ¿ok? Entonces yo te decía que vivir bajo estas expectativas muchas veces frustra y desgasta porque por más que vamos en la carrera no llegamos. Y estas expectativas que esperan los otros de mí, a veces cuando yo empiezo a tener mis propias metas y empiezo a trazar mis propias expectativas, la verdad es que es donde encuentro justamente ese punto de equilibrio y me doy cuenta realmente de lo que yo quiero ser y conecto de manera genuina. Yo siempre les digo a los papás en la consulta, a veces nos enfocamos mucho en este rol de papás y de mamás
muy rígidos y queremos que a veces, no sé, no saben cuántas situaciones han pasado en la consulta y a mí también me ha pasado como mamá, me ha pasado como mamá que, no sé, por ejemplo, en la escuela, si supongamos que mi hijo llega con reporte, ¿no? Y que, señora, que su hijo estuvo brincando, que no puso atención o que no trae la tarea, que ya le pegó a un niño, etcétera, muchas mamás nos sentimos muy avergonzadas por eso. Y a veces incluso las mamás llegan a regañar a los niños en frente del maestro, obligamos a los niños a pedir disculpa frente a otro niño, pero no indagamos qué fue lo que sucedió. Entonces yo siempre le digo a las mamás, cuando te den un reporte de tu hijo, escucha a la maestra, escucha lo que tiene que decir. Si tu hijo está ahí, escúchalo con todos los oídos y con todos los sentidos a tu hijo, o recoge el reporte, ve a casa, platicas con tu hijo y escuchas la otra parte antes de emitir un juicio, antes de hacer un castigo, antes de regañar a tu hijo y darle la razón a la escuela. Y yo no estoy diciendo que la escuela no tiene la razón, pero muchas veces los maestros pues no tienen ojos para tantos niños. A veces hay salones muy pequeños, pero también hay escuelas que son salones muy saturados y que a veces hay solamente un docente donde no se dio cuenta y lo que él quiere nada más es arreglar la situación, lo reporta y aquí está. Pero ellos no indagan tanto. Ahora tú conoces bien a tu hijo y a veces yo sé que a veces yo tengo un niño quizá un poco más inquieto, quizá una niña más calmada y eso también yo tengo que reconocerlo. Entonces, y sobre esto tú manejas otra vez, o sea, ¿cómo manejas esta situación sobre el reporte? ¿Me explico? Entonces, en esta parte es donde conectamos de manera genuina. Yo les digo a los papás, conéctate con el ser humano que eres. Cuando tú eres un ser humano, te das el permiso de sentir, de que te duela, de que estés triste, y con eso mismo ser humano, miras a tu hijo y eres empático con él, y entonces los regaños empiezan a bajar. Y yo no quiero decir que no haya una consecuencia sobre su comportamiento, pero quiero decir que conectas con él porque platicas, porque lo escuchas, porque encuentran una solución. El otro día mi hijo estaba hablándome de que, por ejemplo, en un periodo de exámenes le dieron un proyecto a trabajar. Generalmente siempre es así. Cada vez que tiene examen le mandan una lista de las materias que hay que estudiar, el contenido, incluso las fechas y te mandan los libros para estudiar. Y hay una materia que no hacen examen, sino que lo hacen con un proyecto. Bueno, la verdad es que yo confié en mi hijo y mi hijo me dijo, mamá, la maqueta era una cartulina que había que hacer. Hay que hacerla el miércoles para entregarla el jueves. Perfecto. Y como mi hijo es muy responsable, entonces él pues leyó que era el miércoles para entregar el jueves y yo confié. Y la verdad es que no abrí el cuaderno de donde venían todas esas especificaciones. Cuando llega mi hijo el miércoles a la escuela, pues todos llegan con su maqueta y mi hijo con otros dos, tres niños pues no traían la maqueta. Y entonces mi hijo sale súper frustrado y salió triste y me dijo, mamá, es probable que me pongan un reporte, a lo mejor hasta voy a reprobar la materia. Mi hijo acaba de cumplir 9 años. Y entonces me senté con él y sin gritos ni nada, yo le dije, oye, yo también tampoco vi el cuaderno, pero mira, vamos a revisar, vamos a pensar qué es lo que vamos a hacer con este reporte, pero yo no te voy a regañar por el reporte, porque yo también debí haberte acompañado a ver, también debí haber cerciorado y o haberle preguntado también a las otras mamás en este red de apoyo. Y la verdad es que no creo que la maestra te repruebe y le expliqué el porcentaje del examen, la participación, etcétera. Y en el caso de que te reprueben, que por supuesto eso no creo que vaya a suceder, pues, o sea, ahora se suma con las otras calificaciones de los otros periodos, etcétera. Y ya mi hijo se quedó como mucho más tranquilo. Entonces, esta parte humana hace que no grites a tu hijo, que tú busques opciones, pero enfocadas en ti. Y que tu hijo es como que ya aprendimos que ahora vamos a poner más atención a la carpeta de las tareas. Y yo como mamá también aprendí que también no le puedo dejar esa responsabilidad a él, porque él, pues sí, confió en él, pero también confió en mí, yo lo acompañé, pero yo soy el adulto. ¿Me explico? Entonces, esto hace que no nos desbordemos todos. Ahora, pues hoy fue solamente una, mi hijo es muy responsable y yo sé que esto no le va a afectar y sé que, pues, dudo que a lo mejor le baje la calificación y si le baja un poquito yo no lo voy a regañar, ¿ok? Ahora, esto sucedió esta vez, es algo que aprendimos porque yo siempre les digo a los niños de mi casa y los niños de mi consulta es, ¿qué aprendimos el día de hoy? Y esto que aprendimos es, la siguiente vez lo vamos a tratar de mejorar para que esto pues no nos vuelva a pasar. Y porque además está bien equivocarse, eso es parte de ser humanos. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que tú sí puedes ya empezar a hacer para empezar a ser la mamá que quieres
Ser. La verdad es que empieza por ser auténtica. Con auténtica me refiero que empieces a aceptarte como ¿ok? Y con aceptarte como es con todo lo que tú eres. No hay mujeres perfectas, no hay seres humanos perfectos, no hay madres perfectas, no esperes niños perfectos porque eso no es real, no es real. Ahora, con esto que tú te aceptas como eres, tú revisa para que tú puedas mejorar tus áreas de oportunidad. Yo te comparto que como yo ser humano, la verdad es que yo soy bien impuntual. Soy bien impuntual. Y eso es algo con lo que yo pues tengo un mal hábito, pero estoy trabajando en yo trabajar ese mal hábito porque si no se los voy a contagiar a mis hijos. Entonces, cuando tratamos de que, por ejemplo, mi hijo que van a la escuela, que mi hijo tiene que llegar por ejemplo, el día de hoy tiene ensayo ya final para su recital de piano, no estoy hablando de mí, estoy hablando de él. Entonces, cuando hablamos de puntualidad, si la impuntual soy yo, pues yo voy a tratar de mejorar para mí, pero con mi hijo de eso no hay discusión. Entonces, él tiene que llegar temprano para él. Esa soy la mamá que quiero ser la mamá donde él llegue temprano, donde él sea puntual, porque no se trata de mí, se trata de él. Y estoy enfocándome en mi hijo, no en lo que los demás esperan de mí, que yo sea puntual todo el tiempo. ¿Sí me explico la gran diferencia? Entonces, cuando tú eres auténtica, tú revisas quién tú eres, todo lo maravillosa que tú eres y también todas tus áreas de oportunidad, como la impuntualidad, como a lo mejor no me encanta cocinar toda la semana, a lo mejor de lo que más me choca en casa, hay mamás que dicen a mí me choca más lavar trastes, me choca más cocinar, me choca más planchar, me choca más hacer tareas, y esa parte también hay que reconocerla. Ahora, no estoy diciendo que si a mí me choca hacer tareas como mamá, pues no significa que, ay, voy a poner mala cara, porque recuerda que se trata de tu hijo y estamos haciendo buenos hábitos. Más bien es qué herramientas puedo tener para trabajar eso de hacer las tareas, para que mi hijo sí quiera hacer las tareas. Y de verdad, mamá, es que se puede. ¿Por qué? Yo como mamá soy la primera en la fila de decir, a mí me chocan las tareas. Como ser humano, me chocan, me chocan, me chocan, me chocan, me chocan sentarme a hacer las tareas. Ahora, he tenido la fortuna de que mis hijos en las escuelas donde han estado, la inversión de tiempo para hacer tareas es bien poquita, la verdad. Pero me siento con mis hijos y con esta disposición, aunque esté cansada, con buena disposición, y la verdad es que me ha funcionado porque mis dos hijos son responsables en hacer sus tareas, ¿ok? Porque se trata de ellos, y no se trata de mí. Ahora, ya si hablamos de mis propias tareas personales, ya eso es otra cosa, pero las de mis hijos, a esa parte le doy prioridad. Entonces, otra vez, enfócate en lo que tú requieres para ti, en lo que tu familia requiere para ti, para que seas congruente y para que seas una mamá real y que seas una mamá humana. Porque si vas a trabajar haciendo las tareas a presión de lo que los demás dicen de ti, de que las calificaciones para que tu hijo quede bien en la escuela y que las demás mamás no hablen de ti, pues entonces ya de ahí estamos empezando con agotamiento, frustración, culpa y es donde vas a entrar en la carrera, donde vas a sentir que le das todo, pero nomás no llegas. ¿Ok? Entonces, empieza por ser auténtica, empieza por aceptarte como eres para que veas dónde hay que trabajar y probablemente tienes muchas fortalezas que probablemente no te has dado cuenta. Con fortalezas me refiero, a lo mejor no me he dado cuenta que soy buena para las manualidades. A lo mejor hasta de ahí se me ocurre ahorita el de las manualidades, que a lo mejor yo puedo hacer sombreros locos y a lo mejor se los vendo a las mamás. Hace mucho tiempo, mucho tiempo, antes de que yo fuera mamá, yo tenía un pequeño negocio de una tienda de regalos, estas tienditas donde tú llegabas y te envolvían los regalos y ahí mismo comprabas el regalo. Y la verdad es que mucho de eso me gustaba hacer las manualidades, a mí me encanta hacer manualidades. Había una mamá que ella llegaba conmigo y ella me pedía que yo le ayudara a hacer pancartas para sus hijos en las tareas. Entonces, pues tal cual compraba las pancartas, yo le decía, pues dime en qué trabaja tú, perdón, en qué grado está tu hijo, cuál es la información, y se la hacía a las necesidades. Claro, mamá me decía, por favor, no me la vayas a hacer tan perfecta que se note que la hicimos, ¿ok? Ahora, yo no estoy juzgando a esa mamá. Yo ahora como psicóloga pienso y digo, esa mamá, porque esa mamá la realidad es que ella trabajaba y tenía esos trabajos extenuantes que te quedas horas extras y te quedas más tiempo y el papá andaba corriendo con el niño en el carro, entonces tiempo no tenían para hacer la tarea.
Pero mamá decía, tú házmela como si fuera de un niño de 8 años. Nosotros vamos a llegar a casa y la vamos a estudiar porque es una mamá que yo conozco. Entonces la vamos a estudiar porque mi hijo claro que la va a presentar y tiene que exponerla y tiene que saber de lo que está, de lo que va a hablar ahí en la maqueta. Pero claro, yo me voy a sentar con él a estudiar, que mi hijo solamente va a presentarla. Y la verdad es que aquí sin juicios, y digo, te lo comparto, porque yo veo que ya hay una chica que de hecho yo sigo, que ella se dedica a hacer justamente todas las pancartas para las escuelas. Y la sigo porque mi hija también, ella es muy creativa y ella hace las pancartas para su escuela y a veces de repente las ideas se le agotan también de cómo hacer la distribución de las pancartas y ya le mandé el link por Instagram para que la siga y entonces se da ideas de cómo hacer sus proyectos en la escuela. A eso me refiero. O sea, donde a lo mejor tú tienes esas fortalezas que a lo mejor no te has dado cuenta y que de ahí podrías tener a lo mejor también alguna ganancia, incluso trabajar desde casa también. Pero esta madre otra vez, cuando te reestructuras para ti misma, o sea, que tú puedas lograr lo que tú quieres, que seas la madre que tú quieras ser. Y junto con esto de ser auténtica, cuando tú te aceptas, la verdad es que te humanizas mucho más. Me refiero que me doy cuenta que soy un ser humano que también se cansa, que también come, que también necesita bañarse, que también está muy cansada, que por eso hay que mandar a los niños, yo les digo, vayan a mandarlos que se duerman temprano, que hagan un buen hábito para que a ti como ser humano te quede más tiempo por la tarde, para que tú puedas hacer las cosas que necesitas hacer también como mamá, pero también que te alcance el tiempo para hacer cosas como ser humano, que para que te des un bañito a gusto sin que no haya presión de niños, que a lo mejor hay mamás que decían, bueno, yo en las tardes, cuando mis hijos ya se van a dormir en la noche, pues me pongo a cocinar porque mañana hay que llevar lunch. Administra tu tiempo, o sea, no hay dicho que no sé, yo de repente escucho mamás que dicen, híjole, yo cocino antes de ir por mis hijos a la escuela para que cuando mis hijos ya huela hasta comida. Perfecto, mamá. Si a ti te funciona cocinar a las 12 del día, perfecto. Pero habrá mamás que les funcione cocinar a las 10 de la noche. Es el horario que se le acomodó. Y eso también está maravilloso, ¿ok? Y ahí es donde tú entras, insisto, en tu propia dinámica, ¿ok? Ahora, el punto número 2, ya hablamos de que debe ser auténtica. Mi otra propuesta es que tienes que aprender a decir que no, tienes que aprender a poner límites, porque mucho de afuera te van a presionar a que tú hagas algo que tienes que hacer, que a lo mejor te van a criticar, que te van a decir que eso no está bien o que te falta, que no lo has hecho o que cómo es posible, no sé, o sea, no sé, yo, por ejemplo, recuerdo un papá de consulta que él me decía, que cuando él, porque él participaba en la crianza de sus niñas, él decía, a mí, Mónica, no sabes cómo me encanta ver a mis hijas en esta etapa donde están en mameluco, que tú les pones el mameluco y andan en la casa con su mameluco y que andan despeinadas de cómo se despertaron en la mañana. A mí me encanta verlas así, es algo que disfruto de esa infancia y me dan tanta ternura y son mis hijas y bañarse, Mónica, esas son las discusiones que tengo con mamá, porque mamá quiere que se bañen, que anden bien peinadas, y a veces digo, esto de que anden así despeinadas y en pijamadas, en mameluco, pues a lo mejor el sábado, a lo mejor el domingo, mientras yo las cuido, mientras mamá se va a trabajar, mientras mamá hace cosas de casa, yo me hago cargo de ellas, y esa es la regla que ponemos. A eso me refiero, estos acuerdos que ustedes ponen dentro de casa, dentro de una crianza real, que ustedes puedan hacerlo. Entonces, que no permitas que otra mamá venga y te diga que los niños tienen que estar peinados, bañados y todo desde las 8 de la mañana. Y ahí es donde mi pregunta, ¿quién dice? ¿Dónde dice? O sea, ¿dónde está la regla de lo que se tiene que cumplir? Estoy totalmente de acuerdo de lunes a viernes cuando van a la escuela, que estén bañados, que estén limpios, que estén peinados, uniformados para ir a la escuela, totalmente. Pero en fin de semana, cada familia pone sus reglas. ¿Ok? Ahora, cuando tú aprendes a poner límites saludables, a decir que no, la verdad es que es como si tú pones una puerta y entonces empiezas a filtrar las opiniones de las otras personas. Y eso es algo que las mamás reales trabajamos mucho. ¿Qué quiere decir? Opinión que no te pedí, no gracias, no quiero escucharla. O me va a entrar por aquí, me va a salir por acá. O voy a ser amable contigo, te voy a escuchar, pero no procesé nada de lo que dijiste, solamente porque soy cortés te escuché. Hay otras donde doy el alto y es algo que no te pedí, no lo quiero escuchar.
¿ok? Y esto es algo que, insisto, una mamá que es real aprende a poner límites. Ahora, yo no quiero decir que nos tapemos los oídos para no escuchar absolutamente nada de nadie, no. Muchas veces tenemos amigas muy cercanas o la familia que nos quiere mucho y que a veces incluso nos puede hacer una crítica constructiva. ¿Ok? Pero es esa parte humana donde tú en una crianza real y cuando eres auténtica te das cuenta cuando alguien te quiere hacer una crítica constructiva, porque es amable contigo, porque te lo dice con tacto, porque incluso a veces te puede proponer soluciones. No solamente es una crítica pesada, con un vocabulario duro, haciendo una crítica donde ni siquiera te da soluciones, solamente te está apuntando con el dedo. Y eso cuando somos adultos lo sabemos diferenciar, pero cuando eres humana, yo te decía, y que aprendes otra vez para ti cuáles son tus expectativas y tu propia visión, aprendes a tomar lo bueno y aprendes a tomar lo que no es bueno para ti y esas opiniones las cierras. Pero eso lo aprendes cuando aprendes a tomar los límites, cuando aprendes a usar el no para cerrarle la puerta a las opiniones que no he recibido y que a veces esas opiniones vienen a veces de alguien que me lastima o esas son a veces palabras duras que se quedan aquí, aunque yo soy adulto, me duele de quién viene y me duele lo que me dices. Pero a veces, otra vez, cuando tú eres auténtica y empiezas a trabajar esto del bienestar emocional, esas opiniones te entran por aquí y te salen por acá. Y eso no me dejarán mentir también cuando de repente a veces la abuela le hace un comentario a mi hijo fuera de lugar, donde a veces ya dijo algo que no debió y a veces en consulta es, ¿y ahora cómo lo reparo, Mónica? ¿Cómo le digo yo a mi hijo y le quito esa idea que dijo la abuela? Y la verdad es que se puede, pero otra vez necesitas tú acomodar dentro de tu estructura cómo es la madre que quieres ser, porque cuando tú quieres ser la madre que tú quieres ser, tienes un camino para dónde ir. O sea, tú no puedes decir, no voy a escuchar opiniones, Mónica dijo que aprender a decir que no, pero voy a ir como a la buena de cada día, ¿ok? Y digo, o sea, no me refiero a que planees de aquí a 10 años, pero me refiero es este mes, o sea, ya no voy a escuchar opiniones, a lo mejor ya detecté dos, tres personas que me hablan y me dicen mal y mis hijos, ¿sabes qué? Esas personas vamos a decidir a lo mejor separarnos un poco, a lo mejor tratar de visitarlas menos, pero ahí tú ya te estás poniendo una estructura, estás poniendo límites con los hijos. Y a lo mejor yo aquí les diría, pues, niños, si alguien les dice o ustedes no escuchan y vienen conmigo. De hecho, ayer en la consulta, cuando hablábamos del cuidado del cuerpo, una de las reglas para una de las niñas de 5 años en consulta fue cada vez porque ahí decía, es que la abuela suele decirle, te voy a decir esto en contra de tu papá, pero es un secreto. Y entonces la niña se lo dijo al papá y el papá decía, ¿y cómo lo manejo? Entonces vamos a trabajar los secretos, pero los secretos, alguien que te dice no se lo digas a nadie, eso no es así, eso no está bien. Cuando alguien te diga que guardes un secreto, tienes que ir corriendo y se lo tienes que decir a papá y a mamá. O al tío o a la maestra, alguien de tu entera confianza. Pero cuando alguien te dice que guardes un secreto, tú vienes corriendo y me dices. Y además le felicitas al niño porque te dijo la verdad y porque fue muy valiente y porque tú estás ahí para protegerlo. Y eso hace sentir grande a los niños. ¿Ok? Y esa también es una maternidad real, cuando cuidas de los tuyos. Pero insisto, necesitas tener un parámetro incluso de ti misma. ¿Ok? Ahora, el punto número 3, para que tú seas la mamá que tú quieres ser, la verdad es que aprendas a cuidarte. Y con aprender a cuidarte me refiero sí al amor propio. Porque ¿cómo queremos que nuestros niños tengan autoestima si nosotros no empezamos a cuidarlos? ¿Cómo queremos que los niños aprendan a decir no si nosotros no aprendemos a ponerlos? ¿Cómo queremos que nuestros niños cuiden su cuerpo si nosotros no cuidamos el nuestro? Y con el nuestro me refiero es cómo te estás alimentando, cómo estás durmiendo, cómo estás permitiendo que las otras personas te hablen. ¿Cómo lo estás haciendo? Porque recuerda que los adultos modelamos. Entonces, en esto de cuando tú aprendes a cuidarte de ti misma, de manera natural vas a cuidar de los tuyos y vas a cuidar, me refiero de tus hijos y de tu familia, porque entonces ahora sí empiezas a poner límites. Cuando cuidas de ti, sabes lo que es bueno para ti y empiezas a darte cuenta de lo que no es bueno para ti y empiezas a bajarle a eso que no es bueno para ti. Y todo esto se requiere de tiempo, pero se requiere de mucha conciencia para poder ser asertiva y empezar a depurar y empezar a iniciar, por supuesto. ¿Ok? Otro punto también es que
Debes enfocarte en las necesidades de los tuyos, de lo que tú necesitas, de tu casa, de tus hijos, porque no sé, yo por ejemplo he escuchado familias que la mamá cocina muy rico, ¿no? ¿Sabes? Y esas son de las cosas que a mí como ser humano, yo te comparto como mamá, a veces siento un poco de culpa porque, por ejemplo, en la familia de mi mamá, todas mis tías cocinan, mi abuela cocina y todas tienen un sazón delicioso. Mi hermana cocina y yo la verdad es que a mí no me gusta cocinar. O sea, me meto a la cocina porque la verdad pues tenemos que alimentarnos en casa, pero no soy de las mamás que hacen cocina todos los días, que se van a la verdulería y compran las mejores verduras y tienen el refri lleno. O sea, no soy de esas mamás. Y es algo que a mí me encantaría ser, traer el mandil puesto y me encantaría cocinar y tener mayor emoción por cocinar, pero la verdad es que la cocina no es algo que a mí me encante, a mí. Y es algo que mi familia lo tiene de herencia y mis primas sé que cocinan, incluso una de mis primas tiene negocio de comida y sé que le va muy bien, pero yo ese talento no lo tengo, no me gusta y claro, no estoy diciendo que cada vez que cocino lo hago con mucha tristeza, al contrario, lo hago con mucho amor, pero claro, no me pidan pasteles que un par de veces le hice a mi hija pastel de cumpleaños, incluso le hice uno de tres leches y a mi hija le encantó y tiene recuerdos de ese cumpleaños. Y yo para los cumpleaños de mis hijos trato de hacer para ellos, y el papá me ha dicho, pídelo, ordénalo, yo trato porque quiero hacer recuerdos con mis hijos. Pero esta es mi regla, es para mis hijos y lo hago pensando en ellos. Y la verdad es que son recuerdos bien bonitos de mis hijos, que ellos, mamá, la cocina te quedaron súper bien, los quequitos que hago son de esos de la cajita y todo, pero le pongo amor y la verdad es que quedan bien buenos. Y el glaseado, mi mamá me dio la receta también y quedan bien buenos. Y yo misma hago el diseño acá en la computadora y lo imprimo y lo llevo a que me lo pongan a color y yo tengo la cortadora y los recorto y yo los armo y la verdad es que me quedan bien bonitos. Y subimos a la tienda y les ponemos chochitos de colores y les ponemos gomitas y dulces y todo. Y la verdad es que todos los pasteles de mis hijos, los últimos años, el de mi hijo, lo hemos pedido con alguien más, pero los pastelitos son de esos que cuando nos piden en la escuela, para celebrar en la escuela, yo les hago de los de cajita, a veces les mando gelatina, las bolsitas de dulces, etcétera, pero el pastel de cumpleaños ese sí lo mando pedir porque pues es una plancha más grande y siempre le pido a la persona que me lo lleva que me lo decore nada más de blanco, nada más, y entonces ya yo le pongo la decoración del personaje de mi hijo y lo decoramos con dulces. Y eso es algo que es una tradición hacerlo en casa y eso es algo bonito para nosotros. Otra familia quiere mandar a hacer el pastel de lujo y con luces y todo, maravilloso, es lo que esa familia decide. Pero cuando son los cumpleaños, esos cumpleaños los organizamos papá y yo con las expectativas de mi hijo y con eso felices. Y la verdad es que nos ha ido súper bien, por poner un ejemplo en los cumpleaños, ¿ok? Ahora, habrá personas que no les encante, tendrán su opinión, pero eso no va a hacer cambiar lo que nosotros deseamos, el disfrute que nosotros tenemos en esos momentos especiales. Entonces, a eso me refiero cuando enfócate en las necesidades de los tuyos. Otra vez, cuando tú tienes tu propia visión, cuando tú pones límites a los allá afuera, a las opiniones, cuando tú aprendes a cuidarte, claro que te enfocas en lo que necesitan tus hijos, porque solamente tienes ojos para ellos. Insisto, no estoy diciendo que nos hagamos ciegas y sordas a lo que afuera se tiene que hacer, pero es, por ejemplo, no sé, yo siempre esperé de las escuelas de mis hijos, pero nunca tuve esa oportunidad y muchas escuelas lo hacen cuando es las Catrinas, que mandan las calaveritas, ya sean las Catrinas del el esqueletito o la cabeza o el cuerpecito que hay que vestirlo. Yo siempre soñé porque yo veía Catrinas que mamás las vestían, por ejemplo, la Catrina de Elsa iba vestida de Elsa y la Catrina de no sé qué, del Rayo McQueen, o sea, cosas tan divertidas. Las escuelas de mis hijos nunca pidieron eso. Y de mis dos hijos, tan solo una vez hicieron el sombrero loco. O sea, yo maravillada por hacer todas esas cosas, pero es esa parte donde, por ejemplo, ¿de qué quieres hacer la Catrina, no? Habría niños que de futbolistas, de lo que a ti te guste, porque está enfocado en lo que tú quieres, más de lo que se hace viral o de lo que los demás quieren por allá. Por ejemplo, ahora mi hijo ahorita con el mundial, yo veo muchos las mamás que andan pero vueltas locas con los álbum del fútbol y las tarjetitas del fútbol. Y aquí creo que ya lo vi en las noticias también, que creo que hay reuniones o se hacen citas y todo para intercambiar tarjetas. Bueno, es una locura. A mi hijo no le encanta el fútbol.
aunque practicó fútbol era más por socializar con sus amigos y por los buenos momentos que pasaba con ellos, pero cuando ya se salió de esa escuela cambió incluso de actividad, lo que hace ahora lo disfruta, pero el fútbol no le encanta. Y yo veía a las mamás y yo decía, pues no, yo no voy a pasar por eso porque a mi hijo no le gusta el fútbol, a mi hija mayor tampoco. Y hace unos días mi hijo fuimos a una tienda y vio el álbum del fútbol y me dijo, mamá, yo quisiera tener el álbum de fútbol y me gustaría tener las tarjetitas. Y yo le pregunté, ¿pero por qué? Y me dijo, es que todos los niños de mi clase, la gran mayoría, hablan de las tarjetas y llevan sus álbumes, intercambian las tarjetas y a mí me encantaría también. Y yo me senté con él y le dije, mira, eh, si es algo que a ti te gusta, puedes hacerlo, pero nada más te quiero preguntar. Yo sé que el álbum cuesta mucho dinero, sé que las tarjetas también cuestan mucho dinero y seamos honestos, a ti el fútbol no te súper encanta. Quieres hacerlo porque quieres entrar en la dinámica con ellos, pero la verdad es que va a pasar con el álbum cuando se termine el mundial. Pues nada, se va a quedar por ahí arrumbado. Entonces, pues no sé si eso sea bueno que tú le inviertas a algo que no vas a poder disfrutar, que lo vas a disfrutar nada más por ellos y que sea algo temporal. ¿Qué es lo que quieres hacer? Y entonces mi hijo me dijo, bueno, está bien, tienes razón. Mejor voy a disfrutarlo con ellos viendo cómo intercambian sus tarjetas, pero no es necesario que yo tenga uno. Perfecto, ¿ok? Pero te sientas con ellos y ahí es otra vez, lo acomodas en lo que tú quieres, que él se priorice, que él sea consciente de sus propias necesidades y que aprenda a poner los límites. Pero eso lo tenemos que empezar a hacer los adultos para que nuestros niños lo apliquen también, ¿ok? Siguiente punto es que empezamos a separar a los nuestros de los demás. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor en mi casa, en mi familia, perdón, todos son médicos, pero resulta que en esta familia, pues mi hijo yo le veo que tiene, pues a lo mejor fortaleza o talento para otras cosas y en esta casa mi hijo ya me dijo que él no quiere ser médico. Entonces, pues la presión de los primos, de incluso de mi papá o de los tíos es que tiene que ser médico, pues, y eso yo me imagino, ¿no? Yo no lo he vivido en la familia, pero lo he visto en la consulta y lo he visto con otros conocidos, que es una enorme presión, que si tienen que ser abogados, que si tienen que ser médicos, porque incluso a veces el consultorio ya es hereditario o un negocio que es hereditario. Y no puedo imaginar la presión del hijo de continuar con eso. Entonces, en esa parte también, cuando tú eres ser humano y cuando tú te priorizas y tienes tu propia visión, empiezas en este punto a separar a los otros de los tuyos. O sea, ¿qué quiere decir? Que no tienes que cargar con las tradiciones, no tienes que cargar con los hábitos, no tienes que cargar con las herencias que incluso de tu propia familia, porque ahí es donde viene este concepto de la oveja negra, y la oveja negra no es más que las personas dentro de la familia, uno de los miembros que sale del sistema y que hace algo diferente, porque está rompiendo con esa armonía y con esa perpetuidad a veces de situaciones muy complejas y no saludables que se viven dentro de la familia. Entonces, hace muchos años yo recuerdo cuando en una terapia grupal a la que yo asistía, recuerdo mucho que hablábamos sobre las familias, los vínculos, etcétera. Y recuerdo mucho a una jovencita que ya sufría mucho porque ella su razón de consulta era que ella estaba ahí porque ya tenía un novio al que ella amaba mucho y el novio ya le había propuesto matrimonio, ella no le había aceptado el anillo, pero ella quería casarse con él, pero ella sentía que traicionaba a su familia porque ella venía de mujeres solteras todo el tiempo. Su abuela fue soltera, sus tías han sido solteras, su mamá soltera, y ella era, en su familia las mujeres tenían una opinión muy particular acerca de los hombres y tenían una opinión acerca de su propia relación como no duradera. Y ella no les había contado sobre la pérdida del anillo. Entonces para ella era una lucha enorme. A eso me refiero, cuando a veces empiezas a separar, como ahora se dice, se empieza a podar el árbol genealógico. Entonces, cuando tú empiezas a separar, pues porque ya tienes una perspectiva, ya tienes una visión, y entonces empiezas a poner los límites y empiezas a asegurar a tus hijos, porque no, ahora hay herencias que son buenas, o sea, como, no sé, no sé, a lo mejor en esta casa todas las navidades, por ejemplo, aquí en casa yo recuerdo con mi abuela, con mis tías, con mi mamá,
Por poner un ejemplo muy burdo, arrullábamos al niño Dios. Y en mi familia se hizo una tradición que todas tuviéramos un niño Dios, mi mamá, mis abuelas, mis tías, y de hecho cuando yo tenía, que estaba yo muy chiquita, como de 13 años, yo, Mónica, ahorré para comprar mi propio niño Dios. Y el de mi hermana no recuerdo si ella se lo compró o a ella se lo regalaron. Y ya cuando crecimos, ahora ya como mamá, pues tengo mi niño Dios en mi familia. Y ahora, eso es algo que yo quiero hacer, ¿ok? Y que eso es algo que es bueno para mí cuando hablamos de espiritualidad y todo lo que quiera, ¿no? Y yo recuerdo que allá en mi familia, en el sur, en México, se tiene como la costumbre de que este niño Dios se viste de algún santo, ¿no? Por creencias católicas. Y se lleva el día 2 de febrero a una misa, el día de la Candelaria, etcétera. Y la verdad es que eso yo lo hacía cuando vivía con mi familia. Cuando ya yo me separé de mis papás, porque ya empecé a hacer mi vida sola, yo solamente conservé el niño Dios y de hecho tengo mi nacimiento, no siempre lo pongo, pero mi niño lo tengo ahí para mí y todos los días lo veo para mi niño, porque es algo, y es para mí algo especial porque yo lo compré cuando yo tenía como 13 años con monedas y todo, y lo compré, recuerdo, como en un Soriana, porque es como de plástico, mi niño Dios, pero ya nunca más lo volví a vestir. Y esa es una tradición que ya no la quise llevar y que no se la voy a dejar a mis hijos porque quiero que ellos elijan lo que es bueno para ellos. ¿Ok? Pero hablamos de espiritualidad en casa, pero no con el arraigo con el que yo crecí. ¿Me explico? A eso me refiero. Cuando tú empiezas a separar todas estas tradiciones, todas estas herencias que a veces no son saludables y lo que tú consideres que es bueno, eso sí llévalo. ¿Ok? Entonces, a veces son esas familias donde a lo mejor también tú dices, bueno, la carne asada todos los fines de semana, juntarnos en familia, sí quiero que mis hijos compartan con familia, que vivan con los abuelos, que los disfruten, adelante. Si eso nutre a tu familia, le hace bien, adelante. Pero si hay algún miembro que no es saludable, empieza a considerarlo, porque acuérdate, estamos poniendo límites, ¿ok? Y ya casi para terminar, eh, para que tú puedas ser la mamá que quieras ser, revisa la realidad versus con lo ideal. Yo siempre les he dicho aquí, porque es parte de mi vocabulario, lo ideal sería que hiciéramos esto, lo ideal sería que hiciéramos aquello, eso sería lo ideal. Pero muchas familias en consulta me han dicho, pero eso a mí no me funciona, Mónica, yo aunque quiera no puedo tener eso. No soy, no quiero, no me alcanza. Súper bien, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es para lo que sí te alcanza? ¿Qué es lo que sí quieres hacer? O aunque te alcance y no es de tu gusto, ¿para qué es lo que sí quieres hacer? Y eso también se vale. Entonces, en esta madre que tú quieres ser versus lo que quieres, lo que ellos quieren que tú seas, es ponte tus propias expectativas, pero expectativas en la realidad. Porque a lo mejor yo también digo, bueno, yo ya no quiero llevar a mis hijos a la escuela en las mañanas, pero quiero hacer homeschool. Bueno, en tu realidad, ¿te alcanza el tiempo para hacerlo? ¿Ya investigaste cómo lo vas a hacer? O sea, porque es sentarse, porque yo también de la pandemia, yo muchas veces pensé, dije, pues qué necesidad hay de que mis hijos vayan a la escuela si la verdad bien a gusto aquí podemos aprender en casa. Pero ya después cuando la pandemia, la cuarentena se empezó a extender, yo como psicóloga en la parte social dices, no, necesitamos de lo social para sobrevivir. Entonces, en cuanto abrieron la escuela de mis hijos, porque la escuela de mi hija, la mayor, abrieron por rondas. Entonces, en este mes van a entrar tantos niños, ¿quién se anota? Y es cupo limitado. Y de quien no se anotó, habrá que esperar para el siguiente mes. Así lo fueron haciendo y nosotros nos anotamos en la primera porque para mí es saludable que los niños vayan a la escuela. Entonces, en esta parte también es, otra vez, yo, un ejemplo también bien burdo que yo les puedo decir es, y aquí lo dejo a su propio criterio, porque en esta madre que tú quieres ser, yo siempre les he dicho, traten de hacer redes de apoyo, pidan a las mamás el favor de que les recojan a los niños, porque eso te alcanza más tiempo para ti, porque te baja la presión, porque también socializas, porque haces redes de apoyo, haces vínculos, etcétera. Hay mamás que me dicen, yo puedo recoger a mis hijos todos los días, yo no necesito de nadie, no necesito que mis hijos anden en otras casas, que mis hijos hagan pijamadas, yo no quiero. Perfecto, mamá, como tú lo decidas. Ahora, yo como mamá, la verdad es que trato de hacer redes de apoyo, trato de que mis hijos vayan a otras casas que los niños tengan, porque trato que mis hijos tengan esta parte social. La verdad es que yo no la tuve. Y no es que me esté proyectando en ellos, lo que sucede es que nosotros aquí en la ciudad de Tijuana solamente nos tenemos a papá y yo y tenemos amigos muy cercanos que fungen como si fueran tíos postizos, pero mis hijos no tienen la fortuna de ir a la casa del tío, a la casa de la abuela, nosotros no tenemos esa fortuna.
Y mis hijos tienen que trabajar esa parte social para poder vincularse con otros de manera adecuada y sí conocer otros espacios también, porque es completamente saludable. Y esa parte a papá y a mí hemos estado de acuerdo y nos ha funcionado muy bien. Y claro, las personas con donde mis hijos van son personas muy confiables y comprometidas y hasta ahorita nos ha funcionado de maravilla. Pero hay familias donde, pues claro, en algún momento mi hijo, la pijamada y todo, hubo una mamá que en seco me dijo, mi hijo no va a dormir en ninguna otra casa, punto. Jamás volvemos a mencionar pijamadas y es muy respetable, ¿ok? Pero aquí otra vez insisto, tú haz tus propios parámetros, siéntate a revisar tu propia visión, qué es lo que tú quieres para que de ahí puedas partir. Pero acomódate en la realidad y esta parte de lo ideal, porque alcanzar esos parámetros ideales es esa parte donde desgasta, donde frustra, donde sentimos otra vez que nomás no llegamos a la meta. ¿Ok? Y ya para finalizar, casi para finalizar, creo que empieza a revisar, porque es esta lucha enorme entre tres madres, yo aquí te pongo, la madre que yo quería ser, a lo mejor antes de que naciera mi hijo, cuando mi hijo estaba muy pequeño, era la madre que yo quería ser. Yo quería ser la madre que llevara a mis hijos todos los días a la escuela, yo quería ser la madre que yo peinara a mis hijos todas las mañanas. Había una mamá que decía, yo sueño, Mónica, con ser la mamá que cuando toquen a mi puerta yo salir con el mandil y la cocina muy olorosa y los cupcakes en el horno como en las películas. Esa es la madre que yo quería ser versus otra vez cuál es la realidad. Y no, mi afán no es que sientas un descalabro, no, mi afán es esa parte ideal, ¿de verdad se puede lograr? ¿O me estoy preocupando demasiado por algo que no es real? Y que a veces eso que no es real me desgasta porque a lo mejor ni siquiera es saludable. Porque acuérdate que estamos muy enfocadas en el bienestar emocional. Hablábamos de congruencia, hablamos de bienestar emocional y hablamos del respeto para ti y los tuyos. Entonces, revisa la madre que quería ser, o sea, la lucha entre la madre que quería ser con la madre que yo debo ser, lo que dicen los demás, versus también la madre que soy ahora, la madre real que soy ahora. ¿Qué quiere decir? Yo quería ser la madre puntual, eso era lo que yo quería. Lo ideal sí sería que yo llegara media hora bien temprano, pero la realidad es que soy bien impuntual. Entonces trabaja con esa impuntualidad. Ahora, no quiero decir que sea la excusa para llegar tarde, no, porque se trata de mi hijo y yo hago todo por mi hijo. ¿Me explico? O sea, quiero decirte es que tú reconozcas tus fortalezas, que es para lo que eres buena mamá, tus áreas de oportunidad son esas partes que hay que trabajar. Y muchas veces en consulta, a veces llegan las mamás como con una situación ya muy catastrófica y la realidad es que, mamá, no es tan catastrófico. Esto tiene solución y se puede arreglar muy fácil y muy rápido. Y nos centramos justamente en este punto, la mamá que quiere ser. Y les ayudo a reestructurar en casa desde su propia dinámica. Yo te decía, la personalidad que tiene cada niño, la edad, incluso hay niños niños con necesidades especiales del ritmo de los papás, horarios, etcétera, si viven aquí, si viven en San Diego, si van y vienen, o sea, todo eso y reestructuramos la dinámica, pero nos enfocamos ahora sí la familia que quieren ser. ¿Ok? Ahora sí, ya casi para terminar. La mamá que tú quieres ser, la mamá que eres, la mamá que debes ser, es de carne y hueso. Así de simple, que esa sea tu regla, mamá. Soy una mamá de carne y hueso. ¿Qué quiere decir? Pues que no soy una máquina, ¿ok? No soy el chef 24/7, no. Ni tampoco soy la costurera, porque a lo mejor no me encanta la costura y hay cosas que se tienen que reparar, las llevo a reparar. O sea, en esa parte eres una mamá de carne y hueso, eres una mamá humana, eres una persona real que siente, que tiene hambre, insisto, que sí, que mis hijos me desgastan, que a veces no soporto al esposo, que a veces estoy cansada de mi trabajo, que a veces quiero dormir todo el día. O sea, eso lo hemos venido platicando en las últimas pláticas y se los he platicado en muchos de los videos. Creo que son de las cosas que tenemos que empezar a normalizar una crianza real, una madre de carne y hueso porque ya maternidad rosa nos han vendido mucha y madres perfectas no las vamos a encontrar en el mundo todo el tiempo. Y yo siendo psicóloga, de verdad es que eso no quiero decir que me da un plus, o sea, a lo mejor tengo un poco más de herramientas que otras mamás, pero yo soy juzgada
con la misma vara que otras mamás. Y soy criticada como ser humano y aparte peor porque soy psicóloga y cosas que yo no debería de hacer. Y mis hijos también son juzgados porque son hijos de psicólogo, de psicóloga y tendrían que tener mejor comportamiento y deberían de ser mejores personas, pero no lo son y qué vergüenza. Y en algún momento le dijeron a mi hija, qué pena cómo es hacer el trabajo de tu mamá porque, uff, tu comportamiento deja mucho que desear. Y yo siempre les digo, yo soy una mamá de carne y hueso como cualquier otra y mi hija es una adolescente como cualquier otra y tengo un puberto que contestó y que me tuerce los ojos como cualquier otro porque somos humanos. Antes de ser psicóloga, somos humanos. El papá es contador y no siempre le salen las cuentas y es abogado y a veces se le pasa una que otra regla porque somos seres humanos. O sea, no hay algo perfecto. Entonces, en esa parte otra vez creo que son de los puntos más importantes para que tú puedas ser la mamá que quieras ser. Muéstrate humana de carne y hueso como cualquier otra mamá. Eres una mamá dentista, maravilloso, pero aún así eres humana. Eres una mamá arquitecta y a lo mejor con maestría, no sé, X, o mamá cocinas y que vendes comida, maravilloso, pero al final te cuenta, creo que la parte donde somos mamás cuando hacemos redes de apoyo, cuando nos vinculamos mucho y debería de ser, ahora sí que lo ideal, vincularnos desde la parte genuina como seres humanos. Y no me dejarán mentir que cuando conectamos con otra mamá, conectamos por lo bien que nos hace sentir esa mamá, por lo bien que conectamos y que tenemos como que mucho en común con ese otro ser humano. La verdad es que yo no conecto con las personas, no porque yo soy psicóloga busque a otras psicólogas o que yo busque a alguien que esté como a mi nivel. La verdad es que eso es algo bien ridículo. O sea, yo tengo mamás de todos los sabores y colores y las mamás que yo conozco y las mamás que son cercanas conmigo es por los vínculos emocionales, porque me siento cómoda con ellas, porque tenemos muchos en común y la verdad es que somos mamás reales, ¿ok? Y ya para finalizar, priorízate, mamá. Y con priorizarte, yo te decía, empieza a trabajar en ti. O sea, me refiero a, o sea, si tú quieres que tus hijos se metan a bañar, primero bañate tú. Si tú quieres que tus hijos se sienten a comer, primero siéntate tú. ¿Quieres que tus hijos coman saludable? Primero come saludable tú. ¿Quieres que tus hijos hagan un poco de ejercicio? Pues empieza tú. ¿Quieres que tu hijo deje de ver el teléfono? Empieza a dejarlo tú. Porque tú eres la fuente de donde emana, la fuente que da. Entonces, esas son de las partes también donde yo veo en consulta mucho que las mamás no se priorizan. Y es otra vez esta cultura mexicana que las mujeres tenemos que ser sufridas y la maternidad tiene que ser otra vez echada para los hijos, donde ellos son la prioridad. El otro día estaba teniendo una plática con una mamá donde dice, a mí me han dicho que si los hijos, que si la prioridad es el esposo, que porque los hijos se van, a ver, espérame. O sea, sí, los hijos se van a ir y sí los vas a amar y sí los vas a cuidar, pero cuídalos con el ser humano que tú eres y sí, los hijos se van a ir. Por eso priorízate. Y con priorizar significa que trates de mantener el equilibrio en tu vida. Me refiero a que los hijos tengan tanta importancia como la tiene el esposo, como la tiene tu casa, pero como la tienes tú o incluso a veces en el trabajo y a veces nos damos más por el trabajo y a lo mejor los hijos en el último lugar. Ahora, también cuando yo hablo de priorizarse es amor propio y ya estaríamos cruzando la línea donde a lo mejor Mónica dijo que priorizaras y entonces ahora soy yo primero todo el tiempo y los hijos pues ya ni alcanzaron el desayuno porque yo desayuné primero. Entonces ahí no hay tanto como equilibrio ni tanta congruencia de la que hemos platicado y no va a haber equilibrio ni bienestar emocional. Entonces, priorizar es yo también meterme la importancia que tienen mis hijos, meterme la importancia de cuidar mi casa, meterme también en la importancia incluso de administrar, cuando administramos el dinero para que nos alcance en todo lo que necesitamos de nuestros hijos, a veces es la mamá ya no se compra un brasier, o sea, es algo bien chistoso, pero mamá una dice, híjole, mi hijo tiene 6 años, yo con este brasier tengo 10. ¿Y por qué tu hijo trae los zapatos más costosos y le compras todo lo que necesita y tú no te compras ese brasier porque lo necesitas? A eso me refiero. Había otra mamá que ella decía, yo administro de mis hijos, pero ¿sabes qué, Mónica? Mis uñas son algo importante para mí y siempre ando administrando y que me alcancen mis uñas porque es algo con lo que yo me puedo consentir. Súper bien, mamá.
Entonces, priorizarte es esto. Priorizarte es darte el permiso de llorar, darte el permiso de bañarte, siéntate a comer con tus hijos, las tareas, pues pon un horario para que puedas disfrutar tú también de tu celular, que puedas ver lo que te gusta, leer un libro, ver una serie, o sea, que tú cocines algo, comerte algo que también a ti te gusta, que si vas a salir a comprarle a tus hijos zapatos, pues a lo mejor te des un gustito también para ti. Eso también te nutre como ser humano, insisto otra vez, y te nutre por mucho que te hace sentir bien para que puedas ser la fuente dadora para tus hijos. Así que yo espero que el día de hoy les haya dado como una guía más clara de la importancia de la prioridad para nosotras como seres humanos, porque la verdad es que estamos educando familias. Estamos criando hijos que un día, pues digo, ya son personas, pero se van a convertir en adultos que también van a criar a otras familias y que van a ser adultos responsables, buenos seres humanos también en lo social y que se van a incluir en mundo laboral y tenemos que crear de ellos, bueno, hacer de ellos buenos hábitos. Pero eso no lo van a lograr, insisto, si nosotras no nos cuidamos. De hecho, una regla también que yo siempre les digo a las mamás también es la manera en la que tú ames a tu hijo, en la que tú te vincules con tus hijos, con tus hijas, es la manera en la que ellos van a buscar pares. O sea, tú como mamá eres la referencia de la feminidad, eres la referencia de cómo tus hijos socializan con el sexo opuesto. Y es la manera que cuando ya están grandes, los niños van a buscar a una pareja muy similar a mamá y las niñas es lo mismo con el papá. ¿Ok? Y a la manera en la que tú te relaciones con el esposo, esta parte es el primer amor natural que los niños aprenden, las relaciones interpersonales que se aprenden dentro de casa. Entonces, ¿por qué estar viviendo con expectativas de los demás cuando quien las vive soy yo? Porque tengo que cumplir con mis hijos, tengo que darles reglas de lo que dice la vecina, de lo que dice allá afuera, que se tienen que cumplir y la verdad yo no estoy de acuerdo y entonces aquí pues yo soy la que está educando a mis hijos. Y no saben en consulta cuántas familias llegan y dicen, Mónica, llegó mi suegra y dijo, hizo esto y aquello, y la verdad es que yo nomás no estoy de acuerdo. Y ya lo platiqué con el papá y a lo mejor también el papá también no está de acuerdo, pero pues es como es la familia, pues mejor nos quedamos callados y hacemos como que hacemos, pero pues aquí es una discusión entre que no lo hacemos y nos critican aún más y nos presionan porque tenemos que hacer, pero Mónica, o sea, ¿cómo le hacemos? Y es justamente esto, o sea, este tema es razón de consulta, no directamente porque sale, yo te decía cuando escudriñamos en estas 3 horas primeras de entrevista, y mucho de esto sale a flote. O sea, a veces queremos ser estos padres perfectos. Por ejemplo, muchas familias quieren hacerlo de la crianza respetuosa, pero se van mucho a los extremos, o a veces están en un punto muy lejano donde la crianza respetuosa no es ni eso de lo que están haciendo, y es por querer encajar con este grupo de mamás jóvenes que todas llevan crianza respetuosa y yo pues hay cosas donde yo nomás no comulgo, pero pues quiero caer bien o quiero encajar o quiero que vean a mi hijo bien y pues ahí estoy en la dinámica, no entiendo ni qué es, pero pues ahí lo estoy intentando. No se trata de eso. O sea, para que tú vivas una maternidad real, feliz, tienes que empezar por ti. Tienes que empezar a tener una visión, tienes que empezar a ver cómo quieres educar a tus hijos, siéntate con quien te ayuda a cuidar, quien participe en la crianza con tus hijos y siéntate a trazar algo congruente que sea saludable, respetuoso dentro de ustedes y que sea respetuoso también para afuera, porque socializamos, entonces la manera en la que eduques a tu hijo pues va a impactar en su escuela. ¿Ok? Así que déjenme leer los comentarios, me voy a acercar aquí un poquito para leerlos, que no se me vaya ninguno. Dice Sandra Bravo, saludos Moni, Sandra Moreno, bienvenidas Sandras, Sandra Bravo, Sandra Moreno, dice Sandra Moreno está en Estados Unidos, no, estoy en la ciudad de Tijuana, aquí en Baja California, hacemos frontera con Estados Unidos. Viri Ortega, saludos, bienvenida. Echi Mendoza dice, qué buen tema, gracias por compartir, gracias a ti, Echi, para que seamos más mamás reales, porque justamente cuando tú misma encuentras eso, yo me he dado cuenta que cuando tú tienes como, o sea, como tu onda, tu maternidad, incluso tu propia personalidad como mamá, encuentras a otras mamás que son muy similares. Y entonces, y eso no, yo lo he sentido como mamá, pero también yo lo he visto con otras mamás que también me han platicado. O sea, me junto con ellas porque esa mamá tiene mucho en común y me gusta y me agrada y me hace sentir cómoda. Y a veces nuestros niños están en el mismo canal y eso me gusta.
Eso es lo que queremos, ¿ok? Ahora, yo lo que soy se vale decir porque, pues no sé, o sea, es como si yo como mamá, a lo mejor, insisto, soy una mamá fit, pues a lo mejor pues voy a buscar más mamás fit para estar, sentirme cómoda, o sea, y no encajar allá por encajar, sino es más por buscar lo social, pero es reconociendo y aceptando lo que yo soy, que es bien diferente. ¿Ok? Gabriela Espinosa dice, yes, dice, somos humanos con defectos y virtudes, es verdad, siempre estamos luchando con dar lo mejor, pero reconocer nuestros errores de mamás que todas tenemos nos hace más humanos. También nos ayuda a trabajar en ellos, no por ser mamá perfecta, sino que intentamos querer ser, y gracias por tus temas. Gabriela, muchísimas gracias a ti. Mamás perfectas, ¿no? Acuérdense, somos mamás reales de carne y hueso. Pereira Deni dice, quiero ser la mamá que haga que mi hijo sentirse bien consigo mismo y tener más paciencia. Es justamente eso. O sea, a veces, no sé, por ejemplo, a mí me pasa que a veces, incluso con mi hija, por ejemplo, ahorita trae una situación de un compañerito de clase que allá sus papás tienen sus propias reglas, lo están educando de ciertas formas, que a veces eso choca con la escuela porque el niño, pues, eso le genera conflictos en la escuela con sus compañeros, llamadas de atención de los adultos, etcétera, pero es la manera que los papás decidieron, ¿no? Entonces hubo un momento donde mi hija esperaba que cuando ellas pues hablaran con los adultos acerca de que el niño les está faltando el respeto, etcétera, pues a veces mi hija dice, yo quisiera que lo regañaran, ¿ok? No sabemos qué es lo que va a pasar con el niño, los maestros van a hablar con sus papás y ya sus papás decidirán, eso ya no nos concierne a nosotros. Lo que sí te concierne a ti es cada vez que te falta el respeto, cada vez que les falta el respeto a las compañeras, irlo a reportar, irlo a decir y porque pues se requiere, ¿no? Pero a veces mi hija, pues a veces en esto es, yo quisiera que sucediera, no siempre es, ¿ok? Y no es una regla tampoco. A eso me refiero también, ¿no? En esta parte donde queremos con nuestros niños, o sea, a veces queremos, o a lo mejor también nosotras ponemos muchas expectativas en otras madres y eso es algo que me gusta mucho decirles a mí, yo como mamá, como ser humano, yo quiero ser honesta con ustedes y creo que esa parte siempre ha sido transparente de mamás no me pongan expectativas. O sea, insisto, sí soy psicóloga, tengo unas herramientas, algunas de más, pero la verdad es que si quitamos la parte de psicóloga, yo aquí con mamá grito. El otro día también yo les platicaba con unas mamás, platicábamos de soy una mamá que trata de no gritar y que mis hijos agradecen cuando no grito y cuando grito es, pues digo, no les grito porque los estoy regañando. De repente aquí en las mañanas es, ya casi nos vamos al carro, ya vayan bajando, ya vayan subiendo sus cosas al carro y de repente pues dije unas 2, 3 veces y mis hijos no bajan y entonces ahora sí, bajen por favor, que se nos hace tarde. Y uno de mis hijos el otro día me dijo, gracias por no gritar y salieron a tiempo. Entonces yo también grito. Yo también me enojo, también regaño a mis hijos, también mis hijos han tenido reportes en la escuela, también han tenido llamadas. O sea, como mamá, soy una mamá como cualquier otra. Y esa es la parte otra vez donde tú, otra vez, que tú seas una mamá como cualquier otra. No, o sea, no tenemos que ser madres perfectas. No, yo no quisiera también que ustedes sintieran como, por ejemplo, ahorita que hablamos sobre el respeto, o sea, para que tú puedas ser una mamá, la mamá que tú quieres ser, que tú tengas congruencia, que tengas bienestar emocional, pero que haya respeto para ti, para tus hijos. Y esto no es llevar al pie de la letra la crianza respetuosa. Y cuando digo no al pie de la letra es porque se ha malentendido, es dejar al niño que haga lo que quiera. Y entonces a veces eso también, a veces te pone también entre la espada y la pared, porque a veces piensan que dejas que tu hijo haga lo que quiera, porque eso es algo que yo tengo que aclarar en consulta cuando les digo, trate de decirle al niño que sí casi todo el tiempo. De hecho, yo aquí les puse un post, creo que antes de empezar el live, donde hablamos del lenguaje positivo, que en lugar de decirle una oración, tú le digas otra. Yo siempre les digo a los papás, el lenguaje positivo siempre funciona en los niños porque va la amabilidad incluida y va las soluciones. No tienes por qué gritar, no tienes por qué regañar. Ahora no estoy diciendo que no llames la atención, no estoy diciendo que no hagas consecuencias. Pero vamos, tú busca qué es lo que quieres para tu familia, porque esa es la parte, Pereira, donde hacemos cosas que somos más humanas para nuestros niños, que ellos son más felices porque tienen una mamá auténtica. Y que cuando tú eres auténtica y que tú te reconoces como no perfecta, no buscas perfección en tus hijos.
Entonces entiendes que también ellos se equivocan porque están creciendo, que también ellos pueden, a lo mejor, no sé, por ejemplo, yo recuerdo con mis dos hijos y lo veo en la consulta que a veces los niños también les da mucha curiosidad, por ejemplo, decir groserías. Hay familias, por ejemplo, aquí en Tijuana, muchas de las personas que son de Sinaloa suelen de tener un vocabulario muy mexicano con groserías, pero no te están ofendiendo, te dicen las palabras y hasta te lo dicen. La verdad es que a mí, yo tengo amigas que te dicen muchas palabras así con groserías, pero te lo dicen tan gracioso, tan amable, que no te falta el respeto, pero eso no significa que los niños lo van a decir. ¿Me explico? Entonces, aquí es donde otra vez los papás a veces se desgastan. Yo como mamá, a veces mis hijos también les daba curiosidad y fueron etapas otra vez. Y a veces esto que mi hijo diga una grosería, a veces me hace sentir mal como mamá, me hace sentir juzgada. A veces hay mamás que juzgan y yo siempre pienso, yo digo, todos los niños son buenos niños, o sea, nadie quiere decir groserías, a lo mejor hay cosas que les emocionan, hay mamás que incluso llegan a consulta porque mordió en la escuela, porque ya le pegó a otro niño y cuando me dicen la etapa, yo, mamá, esto es algo muy común, los niños que roban a los 5 años, mamá, esto es muy común y no se va a volver un delincuente, pero a ver, espera, vamos, y es mi trabajo hacerlas sentir humanas para que no se sientan juzgadas y empezar a trabajar los límites y a trabajar las miradas de las otras personas y empezar a pararles con estas opiniones. ¿Ok? Lisette Rangel dice, gracias Moni, mi motivación de martes es poder escuchar estos temas. Ya lo tengo agendado, Lisette. Muchas gracias y bienvenida. Pues nada, ahora sí me voy despidiendo de ustedes. Yo les agradezco muchísimo que me acompañen el día de hoy. Acuérdense que hoy, este martes, pues ya terminamos con los temas de las mamás, pero quédense atentas porque pues ya viene el mes de junio. Vamos a platicar de temas que le conciernen también al papá. Váyanse al apartado acá arriba donde dice eventos. Ahí le van a picar y les va a desplegar todo porque está todo junio, julio, agosto. Y no estoy segura si septiembre ya están acomodados los temas. Si tienen algún tema también me lo pueden escribir y yo lo voy a ir anotando para los siguientes meses que pues se vienen todos los martes. Aquí estamos al pie del cañón. Y acuérdense que este video por la cantidad de tiempo, Facebook lo borra después de 30 días, pero yo ahorita lo guardo y me lo llevo a YouTube para que vayan allá en YouTube y se suscriban. Y allá van a encontrar los videos, ahora sí se van a quedar de todos los martes un video nuevo por YouTube. Los invito a que me sigan en Instagram porque allá les platico también con videos, con algunas notas más chiquitas, temas como estos. Y abrí también a necesidad, paréntesis y comercial, porque el fin de semana pasado nos invitaron, estoy tomando yo clases de pintura y de óleo y de acrílico y nos invitaron a una exposición donde van artistas a vender sus obras y pues para mí fue toda una experiencia y requeríamos que abriéramos una página de redes sociales para que nos pudieran encontrar. La verdad es que nos fue muy bien, yo vendí obras, estoy muy contenta, de hecho una de las obras se la llevó una de las niñas que llegó súper decidida a comprarla, se la envolví, certificado de autenticidad y todo eso, para que vayan y me sigan allá porque allá soy aprendiz de arte y por supuesto que va implícito toda esta la parte emocional porque yo pinto, porque eso me hace sentir otra vez de estas cosas que cuando yo me priorizo, a mí me gusta pintar, las emociones las trabajo por medio de la pintura y quienes trabajan conmigo saben que en consulta pintamos también con acrílico que transformamos en acuarela y los niños hacen sus obras de arte y es la manera en que trabajamos las emociones. Usamos también crayolas, plumas, etcétera, hacemos dibujos y es la manera en que los niños van transformando sus emociones para que me sigan también por allá. Así que pues nada, ahora sí nos vemos el siguiente martes y les dejo un saludo gigante donde quiera que estén. Bye.